Bien, muchachos. Nuevamente, taller, estudio y elaboración del diagrama de momento de curvatura en secciones de vigas de concreto armado. Vamos a comenzar un poco hablando acerca de lo que ya hemos estado mencionando previamente, ¿no? Principios básicos del diseño sismoresistente. A ver, el diseño sismoresistente implica tres facetas relacionadas entre sí. Este gráfico que está acá, que ves que está apareciendo a mi mano derecha, me llama mucho la atención porque, digamos, abarca justamente esas tres facetas que te voy a explicar el día de hoy. ¿Qué facetas, profesor? Abarca justamente uno lo que es la demanda sísmica, ¿no? Abarca lo que es la respuesta estructural y abarca lo que es el diseño estructural. Para que luego los tres parámetros o las tres facetas que ves acá puedan converger en lo que yo suelo llamar el diseño sismoresistente. Si tú eres observador, me puedes decir, pero profesor, acá dice diseño estructural y usted está repitiendo diseño sismoresistente. ¿Qué es? ¿Acaso no es lo mismo? ¿En qué se diferencia? Y eso también lo vamos a hacer el día de hoy. Porque muchos de nosotros, cuando hemos llevado cursos en la universidad, nos han enseñado a diseñar vigas, columnas, zapatas, losas. Y en algunos cursos, digamos, no nos enseñan todavía lo que es la acción del sismo en sí. A veces el curso de concreto armado se divide en dos. Por ejemplo, en la universidad en la cual yo vengo, uno tiene que llevar concreto armado 1 y concreto armado 2. Donde concreto armado 1, o lo que se llama como hormigón armado 1 para en otros países, ¿me entiendes? Solamente nos enseñan hasta lo que es diseñar bajo cargas de gravedad. Pero cuando uno ya lleva un curso complementario como es hormigón armado 2 o concreto armado 2, lo que uno ya ve es la acción del sismo. Es decir, como nuestro país es un país sísmico, está en el cinturón de fuego, entonces obviamente pues hay que aprender a diseñar no solamente por cargas de gravedad, sino también por cargas sísmicas. Entonces, por eso que al final esas tres facetas convergen en esto, en diseño sismo resistente. Si nuestro país no fuera sísmico, por ejemplo, entonces prácticamente este centro que está acá no existiría para nada. No habría, digamos, una razón de por qué debería existir esto. Pero como somos un país sísmico, obviamente pues, hay que conocer. Y las normas de cada país, obviamente, yo creo que tuve la oportunidad de una vez leer, o digamos, ver la norma chilena, por ejemplo, que Chile es uno de los países que muchos de nosotros saben que ha sufrido una enorme cantidad de sismos a nivel de su historia y tienen una, digamos, una muy buena, digamos, metodología al momento de diseñar bajo carga de sismo, ¿me entiendes? Al igual que también creo que Ecuador también ha sufrido varios desastres en la parte sísmica y bueno, Perú tampoco es ajeno a ello, ¿no? Entonces cada norma tiene, ¿me entiendes? Esta digamos, oportunidad de poder mejorar año tras año, evento tras evento, experiencia tras experiencia y mejorar y perfilar mejor las disposiciones sísmicas que debe cumplir cada diseño para cada elemento y así tener una correcta utilidad para poder justamente disipar la energía sísmica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la demanda sísmica? Que es el primer parámetro que está acá. La demanda sísmica depende del sitio y de las características de la estructura. Pero tú me dirás, pero profesor, demanda sísmica, ¿qué entiendo yo por demanda sísmica? Bien, demanda sísmica quiero que lo mires así a grosso modo. Es todo lo externo, es todo lo ajeno a la estructura que tú estás creando, al elemento que tú estás analizando. Es todo lo externo, o sea, las cargas de gravedad, las cargas de viento, la carga de sismo, todo aquello que pueda generar un movimiento, una respuesta en tu estructura es lo que se conoce justamente como la demanda sísmica. Y es justamente algo que tú no puedes controlar. Es algo que tú no puedes. Tú lo puedes conocer, sí, pero no lo puedes controlar en sí. Tú no puedes controlar justamente cuánta energía va a entrar cierto sismo en cierta fecha. Tú no puedes controlar con qué velocidad va a venir cierto viento en tu estructura. Tú no puedes controlar cuál es el volumen de carga de nieve que va a caer en un techo. Tú no lo puedes controlar. Entonces, esa es la demanda. Todo lo ajeno, todo lo externo, justamente a tu estructura que puede o no puede producir justamente un cierto daño. Eso va a depender justamente de ti, de cómo lo diseñes. Bien, esa es la demanda. ¿Y por qué digo que depende del sitio y de las características de la estructura? Muchos de nosotros, cuando hemos llevado cursos ya, digamos, en los últimos ciclos de nuestra universidad, ¿quién no ha escuchado acerca del espectro de diseño? O mejor dicho, de un análisis dinámico modal espectral. Yo creo que ese análisis, al margen de que vengas de Perú, de Guatemala, de Chile o de Colombia, creo que muchos de nosotros hemos escuchado el análisis dinámico modal espectral. El análisis dinámico modal espectral es justamente uno de los análisis muy usados dentro de las oficinas de cálculo, dentro de los trabajos justamente que tengan que ver con diseño estructural, porque son, digamos, uno de los análisis, entre comillas, más sencillos, porque obviamente pues ya no trabajo con un registro sísmico real, sino trabajo con un espectro de diseño que viene
o que está suavizado o que viene producido por un espectro de respuesta. Y si tú recuerdas esos conceptos de espectros de respuesta, te darás cuenta que estos espectros dependen del sitio. Porque si tú haces memoria y recuerdas cómo es tu espectro de diseño, cómo se construye tu espectro de diseño en el país que vengas, depende de la zona en la cual está ubicada tu edificación. Depende del tipo de suelo que tengas en tu edificación. Entonces, si te das cuenta, depende del sitio. Acá en Perú, por ejemplo, no es lo mismo crear un espectro de diseño, que es una demanda, en la costa de Perú como en la selva de Perú. Son situaciones muy diferentes. Las condiciones del sitio justamente condicionan la forma y, digamos, y el efecto que va a tener justamente crear mi espectro de diseño. ¿Y por qué depende de las características de mi estructura? Porque si seguimos con el ejemplo del espectro de diseño, también sabemos que va a depender, por ejemplo, del tipo de edificación. No es lo mismo, por ejemplo, la demanda que puede tener, para la cual yo voy a diseñar una estructura que está destinada para una vivienda multifamiliar, que son muy conocidas acá en Perú, o para una oficina, o para un colegio, o para un hospital. Si te das cuenta, depende de las características de la estructura y también del sitio en el cual va a estar ubicado. ¿Ok? Muy bien. Si hemos entendido qué es la demanda encima, que es todo lo externo, entonces vamos a comprender ahora qué cosa es la respuesta estructural. Si tú te das cuenta, cuando tú tienes una edificación de cierta cantidad de pisos, sabes que está sometida a una demanda. Y esa demanda produce una respuesta en tu estructura. Y tú necesitas justamente conocer esa respuesta. A ti y a mí nos han enseñado desde los cursos más básicos. Cuando nosotros modelamos una viga o analizamos solamente una viga simplemente apoyada y le colocamos una carga de gravedad distribuida encima de la viga. Esa carga justamente es la demanda. Y lo que tú calculas, que son esos momentos flectores, esas fuerzas cortantes en tu viga, en tus cursos básicos de estática, esos resultados es justamente la respuesta de la estructura ante la demanda en la cual ha sido sometida. Ahora llevémonos a algo más grande, algo macro, a un nivel de estructura. Cuando tenemos una estructura y tú le sometes a una demanda, que como puede ser el sismo, que es el más común y digamos el que más nos interesa ahorita, vas a tener una respuesta. La estructura se va a desplazar, la estructura se va a deformar, la estructura va a generar momentos en sus vigas, cortantes en sus placas, cortantes en sus columnas, y eso que está ahí es justamente la respuesta de la estructura. Y esa respuesta también depende del sitio, también depende de las características de la estructura y también obviamente que depende de la demanda, de la intensidad de la demanda y del tipo de demanda que pueda estar sometida tu estructura para cierto tipo de casos. ¿Ok? Entonces, conociendo la demanda y conociendo la respuesta, uno puede, ¿me entiendes?, terminar de cerrar en el tema del diseño estructural. ¿Por qué? ¿Por qué digo que uno termina de cerrar en el tema del diseño estructural? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando hemos aprendido a diseñar desde lo más básico, diseñamos una viga, por ejemplo, o diseñamos una columna, por ejemplo, o un muro de corte, por ejemplo, conocemos dos parámetros, básicamente. Conocemos lo que es la demanda, que ya te expliqué, y conocemos lo que es la capacidad. Capacidad, profesor, eso sí no lo he escuchado ahorita mencionar. La demanda sí la acabo de escuchar. Muy bien, usted me dijo de que la demanda era todo lo externo, ¿no? En este caso puede ser obviamente hemos hablado como que un espectro de diseño, ¿no? Esa es mi demanda, profesor. Muy bien, esa es mi demanda. ¿Y qué cosa es la capacidad? La capacidad es todo aquello que tú, como diseñador, le entregas al elemento o la estructura que está diseñando. ¿Cómo así, profesor? Si yo tengo una viga, por ejemplo, y tú la acabas de diseñar, ¿tú qué cosa acabas de crear en tu viga? Acabas de crear qué cosa. Tú como diseñador le acabas de dar la dimensión, la base, porque tú lo has predimensionado, y le acabas de dar la altura. Y cuando lo has diseñado, tú lo has diseñado, obviamente has obtenido una cierta cantidad de acero en tu sección, ¿no? Muy bien. Esto que tú has creado es la capacidad que tiene la viga porque tú lo has diseñado. Porque eso no es la demanda. La demanda es todo lo externo, todo lo que, digamos, ha tenido que generar deformaciones, momentos y cordones en esta viga. Pero la capacidad, tú la has creado. Esa capacidad se crea a través de la geometría y de la cantidad de acero que tú le estás entregando a tu sección al momento de finalizar tu diseño. Entonces, cuando uno diseña, cuando uno termina en el diseño estructural, tiene que siempre comparar dos situaciones. ¿Qué es la demanda o cómo está la demanda y cómo está la capacidad? Al menos acá en Perú, no sé cómo se trabaja en otros países, pero nosotros manejamos, o al menos lo diseñamos bajo ratios. De demanda-capacidad menor o igual a 1.
Es decir, que la demanda sea siempre menor a la capacidad. Y no creo que estemos muy alejados en cuanto a pieza, porque creo que es lógico, ¿no? Que lo externo que va a producir daño tiene que ser menor a lo que resiste mi estructura, o sea, a la capacidad o la resistencia de mi propia estructura. Yo no puedo, ¿me entiendes?, diseñar una estructura que no sea capaz de resistir cierta demanda. Yo tengo que diseñarla para que resista la demanda por la cual va a estar sometida. Por lo tanto, la demanda capacidad debe ser siempre menor o igual a 1. Y este es un principio que se manejan incluso en los programas como son el SAP y el ETAPS. Cuando uno diseña con los software, con estos software comerciales, obviamente siempre lo que vas a obtener son demanda capacidad. Tú vas a ver los ratios. ¿Cómo están los ratios en el diseño de una viga? A 0.9, a 0.75, a 0.6, a 0.4. ¿Cómo están los ratios de diseño para una columna? Y tú lo puedes ver. Está a 0.75, a 0.85, o sea, esos ratios se manejan dentro de los softwares comerciales como son el SAP y el ETAPS. Y eso obviamente te hace entender a ti de que la demanda ha sido contrarrestada con la capacidad que tú le acabas de entregar. Entonces, acuérdate, la capacidad tú la construyes, tú la creas, tú la formas, la demanda no. La demanda no la puedes controlar, pero sí la puedes, obviamente, la puedes superar con una correcta capacidad, con una correcta resistencia cuando tú has diseñado. Entonces, cuando uno converge, entiende lo que es la demanda capacidad, ya llega a los temas de diseño, porque esto puede ser para una viga, esto puede ser para una columna, esto puede ser para un muro, no importa cuál el elemento tú estés diseñando. El concepto se mantiene. Demanda, capacidad, menor, igual a 1. Si logramos eso, estamos cayendo en un correcto diseño estructural. Solamente voy a mencionar diseño estructural. ¿Por qué? Porque si yo me regreso, te darás cuenta aquí, hemos hablado de esos 3 parámetros. Pero nos falta un último señor. Es el que está acá, ¿no? El diseño sísmico. ¿Por qué? Las normas actuales, tanto la de Perú como la de otros países, pueden ser una traducción de la norma americana que es el ACI, ¿no? ¿Quién no ha escuchado del ACI? El ACI 318 en su versión última, que es la del 2019. Y estas normas, como es el ACI por ejemplo, obviamente está basada en un sinfín de estudios, experimentales que han estado investigando y que siguen investigando, por eso que esa norma se sigue actualizando. Yo recuerdo que estaba en su versión 2011, luego pasó a la versión 2014 y luego a la versión 2019, que es justamente la que tenemos ahora última. Y estas normas tienen capítulos tanto para la parte de gravedad como para la parte sísmica. Si tú has leído el ACI, si has trabajado con el ACI, me darás fe de que sí, hay capítulos especializados en donde solamente abarca la parte sísmica. La parte sísmica para placas, la parte sísmica en los sistemas estructurales como son los sistemas IMF, OMF, SMF. Entonces, digamos, hay capítulos especializados en solamente explicarte cuáles son los criterios, cuáles son las disposiciones sísmicas que tú tienes que primero aprender para luego aplicar en tus elementos para que puedas tener una correcta disipación de la energía, es decir, obtener un correcto diseño sismo resistente. Porque cuando yo hablo de diseño sismo resistente, estoy hablando de un diseño que está tomando en cuenta no solamente la acción de la gravedad, está tomando en cuenta la acción sísmica. Entonces, al tomar en cuenta la acción sísmica, me obliga a mí como diseñador a considerar nuevos parámetros de diseño, a considerar nuevas disposiciones en el mundo del diseño. Si nos vamos al ACI, pues están los capítulos que justamente me dan esas pautas de cuáles son esos puntos que yo debo de mejorar o debo de agregar a mi diseño para que obtenga un correcto confinamiento, por ejemplo, en los extremos de una viga, un correcto confinamiento en los extremos de una columna, un correcto confinamiento en los elementos de borde de un muro de corte, por ejemplo. Entonces, cada norma también tiene esa misma disposición. La norma peruana, que justamente es la E060, que es de diseño de concreto armado que manejamos acá en Perú, también no es ajena a esa. Tenemos justamente el capítulo 21, que nosotros lo conocemos así, en donde justamente es todo un capítulo donde abarca el diseño sismo resistente. ¿Cuáles son esas disposiciones sísmicas que yo debo de darle para obtener una correcta diseño en mi viga, bajo corte, en mi columna, en mis muros? Entonces, todo eso, ¿me entiendes? Todo lo que yo aprendo de la demanda, la respuesta y el diseño estructural converge al final en un diseño sismo resistente. ¿Qué más? La demanda sísmica. ¿Qué es la demanda sísmica? Ya hemos hablado un poco de eso, pero a través de las normativas que hemos estado manejando nosotros, ¿cómo lo entendemos o cómo lo vamos entendiendo justamente lo que es la demanda sísmica? Ya sé que esto lo externo profesor. Tú sabes que
Digamos, ya hemos hablado de las normas, como es el ASI, por ejemplo. Obviamente esa demanda a nivel de diseño, nosotros la podemos conocer a través de las combinaciones de diseño. ¿Quién ha escuchado ese término, no? Combinamos la cara muerta, la cara viva, según lo que me indica el ACI, que es lo que tenemos acá. También que forma parte también del ACE de 716, que también, digamos, están en conjunto trabajando para generar justamente esas combinaciones que muchos de nosotros en algún momento lo hemos utilizado o lo hemos conocido, ¿no? Pero para los que somos de Perú, bueno, acá está el espectro, tenemos nuestras propias combinaciones, según nuestra norma técnica peruana, E060. Esa norma técnica peruana es la que yo tengo acá. Para los que no son de Perú, pues digamos se las presento. Ustedes deben tener una norma muy similar que abarca lo que es el diseño en concreto armado. Y obviamente manejamos estas combinaciones. Estas combinaciones que yo las muestro justamente acá en mi pantalla tienen que ver justamente con la demanda sísmica. Porque voy a combinar la carga muerta, la carga viva, de acuerdo a unos ciertos factores, como ves ahí, que están multiplicando 1.2, 1.6, 0.9 para la parte del ACI. Y nosotros manejamos factores un poco más conservadores, que es 1.4 y 1.7, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos factores, nosotros amplificamos la demanda para tener un diseño un poco más conservador y tener una mayor respuesta, y luego esa respuesta poder, digamos, contrarrestarla con una correcta capacidad ahorita que nosotros como diseñadores vamos a entregar, ¿sí? Entonces, una vez entendido esto, también te expliqué que la respuesta, como la que tenemos acá, una estructura modelada en un programa ETAPS, sometida a una cierta demanda, que en este caso estoy representando por un registro sísmico, me entrega unos parámetros que para mí son muy importantes. Yo con esto quiero también, digamos, hacer un hincapié, porque de aquí nace justamente este concepto de ductilidad. ¿Por qué? Mira, las propiedades más importantes en una estructura cuando ésta está sometida a un movimiento sísmico son tres, chicos: la resistencia, la rigidez y la ductilidad. Muchos de nosotros en nuestro curso de concreto armado hemos escuchado estos tres parámetros: profesor, resistencia, rigidez y ductilidad. Entonces, ya quizás a estas alturas entendemos qué cosa es la resistencia, entendemos qué es la rigidez, y podemos quizás hasta cierta parte entender qué es la ductilidad. Pero vamos a recordar un poco nada más, porque no vamos a meternos mucho en esto. Pero la resistencia tiene que ver obviamente con la posibilidad de que un elemento no se deforme, no colapse ante cargas externas de gravedad, ¿no? Y la rigidez, ¿quién no la recuerda? Justamente esa posibilidad de que la estructura no se pueda desplazar ante una fuerza lateral que lo quiera justamente desplazar. Por ejemplo, cuando tú creas una estructura en 3 dimensiones, como la que yo tengo acá, obviamente cuando tú generas una fuerza externa, como un sismo, sabes que la estructura va a tener un cierto desplazamiento. Entonces tú tienes que controlar justamente ese desplazamiento. ¿Y cómo lo controlas? Agregándole y dándole una cierta rigidez. Tú puedes darle mucha rigidez, obviamente no se va a desplazar casi nada. Puedes darle poca rigidez y estás haciendo de que sea muy flexible. Esos parámetros ante la respuesta de una estructura es importante. ¿Tiene que tener una cierta resistencia? Claro que sí. ¿Tiene que tener una correcta ductilidad? Claro que sí. O sea, ambos parámetros son importantes al momento de diseñar una estructura. Que tenga una correcta resistencia y que tenga una correcta rigidez. Pero la ductilidad también es un parámetro muy importante. El tema es que a veces no es muy tratado o no es muy conocido. Ese es el punto. Justamente por eso nació ese tema que le estoy presentando justamente ahorita. Pero esta ductilidad, como ya te mencioné en la introducción, obviamente parte de una ductilidad local, que sumada a una ductilidad global, obviamente me da que toda la estructura sea dúctil. Local y global, profesor, claro. ¿Te acuerdas que te expliqué que la ductilidad local va a depender de cuánta ductilidad tiene mi material, cuánta ductilidad tiene mi sección y cuánta ductilidad tiene mi elemento? ¿Por qué mi material? Esta estructura que yo tengo acá, por ejemplo, es de concreto armado. Es decir, el material que lo conforma es concreto y acero de refuerzo. Yo tengo que tener la capacidad de darle ductilidad, obtener materiales dúctiles como es el concreto, y que tener una ductilidad en el acero de refuerzo. A nivel de sección, obviamente yo tengo que dimensionar, tengo que crear secciones que también me permitan a mí tener una correcta ductilidad. Quizás no sea lo mismo proponer una viga de 30 por 60 que proponer una viga de 25 por 15. No es lo mismo. No es lo mismo quizás en un eje colocar una viga peraltada y colocar en otro eje o en el mismo eje una viga chata. ¿Quién me da mayor ductilidad? O sea, va a depender también de la geometría, por eso que depende también de la sección del elemento. Y obviamente también del mismo elemento, porque obviamente pues en una viga, en una columna, en un muro, el grado de ductilidad es muy diferente de acuerdo al sistema estructural en el cual uno esté trabajando. Acá en Perú nosotros trabajamos con 3 sistemas básicamente, ¿no?
Los sistemas aporticados, que son muy conocidos por muchos de nosotros, creo que por todos, independientemente del país en el que estemos, estructuras conformadas por vigas y columnas, donde ya sabes, y eso queda más que claro, que el elemento que nunca debe de fallar es la columna. ¿Sí? Creo que eso queda totalmente clarísimo. Pero cuando es una estructura conformada por muros estructurales o por placas, como se conoce acá en Perú, obviamente no se le exige tanta ductilidad a las vigas, porque no van a disipar una gran cantidad de energía. La que se encarga de disipar justamente son las placas. Por eso uno las crea, las ubica y las dimensiona, o los muros de corte, ¿no? Entonces, dependiendo de la sección y del elemento, yo puedo tener una ductilidad global que me dará una local, y ambas en conjunto me darán justamente que toda la estructura sea dúctil. ¿Y por qué yo quiero que toda una estructura sea dúctil, profesor? Porque es importante que toda mi estructura sea dúctil. Porque cuando ocurre el evento sísmico, ya te mencioné, este evento sísmico entrega energía a la estructura. Y esta estructura tiene que tener la capacidad de poder disipar esa energía. Es lo que se conoce como tener un correcto mecanismo de falla. El que sea dúctil, y te voy adelantando, no quiere decir que la estructura nunca va a fallar. Esto es imposible. La estructura en algún momento va a fallar. El punto acá está que cuando tú le entregas ductilidad o le das ductilidad, le das la posibilidad de que el colapso pueda aún demorarse, pueda aún extenderse. Y esa extensión, ¿me entiendes?, le puede dar tiempo a las personas para que puedan evacuar y puedan ponerse a un mayor cuidado. Ese es justamente ese es el objetivo de un diseño sísmico. Que la estructura demore en colapsar para que las personas puedan obtener seguridad. Ahí está el punto. Y para que la estructura luego va a colapsar y tenga un correcto mecanismo de falla. ¿A qué me refiero con un correcto mecanismo de falla? Fallas, pueden haber una falla abrupta de un momento a otro que no avisa, que justamente es una falla frágil, y después es una falla dúctil, una falla que te va a avisar, que te está diciendo ya voy a fallar, ya voy a colapsar, ya voy a caer. Entonces tú estás viendo en algún momento va a caer o va a fallar cierto punto o ciertos puntos de la estructura y luego globalmente. O sea, ese es darle un correcto mecanismo de falla. Hay que conocer también eso, porque obviamente eso me permite a mí saber si mi diseño fue correcto o no fue correcto. Entonces, una de las formas de cómo saberlo es a través de los grados de ductilidad que puedo yo darle a mis elementos para obtener justamente una respuesta y una forma de falla correcta. Entonces, ya entramos al tema. ¿Qué es ductilidad? Creo que muchos de nosotros ya hemos, digamos, escuchado ese término, muchos de nosotros ya hemos aprendido desde la universidad. Hay un concepto que para mí me es muy cómodo, creo que es un concepto muy bonito, que es la ductilidad. Puede haber muchas versiones, y me gustaría también, ¿por qué no? Leerlos a ustedes, y si tienen el micro, mucho mejor todavía, para que así se ahorren el tiempo de estar escribiendo. Pero digamos, ¿qué es la utilidad? O sea, ¿qué es la utilidad para, o menos, cuál es el concepto que ustedes han estado manejando desde la universidad, y de lo que ustedes entienden como que lo que es ductilidad para ustedes? O sea, ¿qué es ductilidad para ustedes? O sea, ¿cómo me lo resumen en una línea? Pero eso para mí ductilidad es esto, ¿no? Si alguien me lo deja en los comentarios sería excelente, y si eres de otro país, mejor, porque así también yo podría saber cuál es la realidad. Tanto puede ser en Colombia, puede ser en México, puede ser en Chile. Cómo ustedes logran entender este concepto de acuerdo a lo que se les ha explicado, ya sea en las clases, ya sea en la universidad, o ya sea también fuera de ello, ¿no? Pero una de las maneras como yo, al menos acá en Perú, hemos aprendido este concepto que está acá, a mí me gusta muchísimo. Porque, digamos, abarca, digamos, un gran panorama, ¿no? Por ejemplo, Ale Abraham me dice, ¿no? Capacidad de deformarse más allá de su rango lineal. Muy bien. Ese es un, digamos, centrado en una sola línea. Conciso y directo, como dicen acá en Perú, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con eso. Muy bien, gracias. Y pero también abarca eso, ¿no? Dice, es la capacidad de un material, porque puede ser un material, ya te voy a explicar por qué. Una sección también puede ser una sección, o un elemento, para desarrollar desplazamiento sin colapso ni pérdida de resistencia después de la ascendencia. Es decir, lo que dijo su compañero, pero escrito en otras palabras, ¿no? Es la capacidad que tiene una estructura para poder deformarse más allá de su rango elástico sin colapsar. Y obviamente tú ya habrás escuchado que obviamente hay dos tipos de rango, ¿no? El rango elástico y el rango inelástico, ¿no? Obviamente, una estructura siempre va, ¿me entiendes?, a caer en el rango inelástico. Creo que es casi imposible que una estructura a menos dentro de lo que es las estructuras en la ingeniería civil, pues, que una estructura se mantenga en el rango elástico. Pues creo que lo único que yo he visto que se mantenga en el rango elástico es una liga cuando tú la estiras y luego la sueltas. Creo que es lo único, porque dentro de lo que es las estructuras en la ingeniería civil,
Ninguna estructura se mantiene en el rango elástico, por decir así. O sea, tiene una cierta incursión, sí, va a caer, se va a llevar hasta el rango inelástico. El problema no es que vaya a rango inelástico, el problema es que cuánto puede soportar o cuánto se pueda seguir deformando siguiendo en ese rango. Si yo logro que se deforme lo más que pueda estando ya en ese rango inelástico, obviamente estoy teniendo una correcta ductilidad. Por eso que la ductilidad se conoce justamente como eso, la capacidad que tiene un elemento, una sección, una estructura de poder deformarse más allá de su rango elástico, es decir, en el rango inelástico, seguir deformándose hasta que a un momento llegue a colapsar. O sea, que el colapso no sea inmediato, sino que se sigue estirando, por decir así, y luego en un momento va a colapsar. Ese es el concepto más bonito de lo que sería justamente una correcta ductilidad, o lo que sería una ductilidad, mejor dicho, ¿no? Como un concepto, lo que es acá, ¿sí? Bien. Uno de sus compañeros me preguntó, profesor, ¿puede, digamos, agrandar el concepto de lo que es ductilidad a nivel de material, a nivel de sección y a nivel global? Muy bien. Yo te expliqué, ¿no? Que para que una estructura sea dúctil, tenemos que conocer a nivel de material. Si yo hablo a nivel de material, te presento, por ejemplo, uno de los modelos constitutivos con los cuales nosotros hemos crecido dentro del mundo de las estructuras. El modelo de Hohnstad. ¿Quién escuchó? Hohnstad, un investigador del año 1951 que, digamos, representó el comportamiento del concreto con una ecuación que constaba de dos tramos, ¿no? Una parte recta, una parte lineal, y luego va cayendo hasta llegar a su punto máximo, y luego simplemente hay un quiebre o hay una pendiente negativa del 15% aproximadamente, ¿no? Este es uno de los modelos. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque es el modelo más básico, el modelo más sencillo que puede haber para representar el comportamiento real del concreto. Ya no, y ojo acá, ya no representarlo aproximadamente. ¿Quién no ha escuchado del famoso bloque de Whitney cuando diseñamos concreto armado? ¿Quién no ha escuchado ese bloque que me representaba justamente esta zona que está acá, esta zona no lineal de mi concreto, y a través de un bloque rectangular de Whitney, para justamente no tener que integrar todo lo que estaba debajo del área, y trabajar con un rectángulo equivalente y poder obtener las ecuaciones de compatibilidad para la zona en tracción como para la zona en compresión y sacar mi acero de refuerzo en un diseño convencional de una viga, ¿no? Mucho lo hemos hecho, yo lo he hecho y seguro que tú también lo has hecho, pero ya no estamos hablando de un comportamiento aproximado, estamos hablando de un comportamiento real. Entonces, conocer un comportamiento real implica conocer el material tal y como está, y uno de la forma de cómo hacer es a través de este modelo matemático que es justamente el modelo de Hohnstad. ¿Es el único? Claro que no. Hay un sinfín de modelos matemáticos que han tratado de representar el comportamiento del concreto, tanto para la parte no confinada como para la parte confinada. O sea, hay un sinfín de modelos conectivos. El punto está es que hay que saber conocerlos, no solamente a nivel teórico, sino saber crearlos. Si bien es cierto, los software ya lo pueden hacer. El ETAP y el ESAT han incorporado ciertos modelos para el concreto y para el acero que son muy conocidos, como está Mander y el modelo de Restrepo para el acero. Entonces ya hay modelos que están insertados, pero claro, si tú no sabes crearlos manualmente, ¿cómo vas a poder utilizar esos modelos si te piden parámetros que no conoces? ¿Alguna vez has intentado usar el modelo de Mander, por ejemplo, para una serie no lineal en el SAP o en el ETAP y sale un sinfín de parámetros? Y uno se pregunta, ¿en dónde está el manual? Dice. No, ahí no hay manual, muchachos. El tema es que cuando tú aprendes a hacer un modelo matemático de manera manual, entiendes qué son esos parámetros. Ahí está el problema. Como no lo hacemos manualmente, no entendemos qué son esos parámetros que me estás pidiendo. ¿Cuál es el grado de deformación máxima? ¿Cuál es el grado de esfuerzo máximo? O sea, conocer cómo se construye un modelo matemático es fundamental para poder crear todo lo que se viene después. Momento de curvatura, momento de rotación, rótulas plásticas, todo eso nace desde los modelos constructivos para el concreto y para acero. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que próximamente voy a sacar uno parecido a este donde solamente me concentre nada más en crear, estudiar y aprender los modelos o los principales modelos conductivos para el concreto y para el acero. Es decir, vamos a aprenderlo y vamos a crearlo. Aprenderlo y crearlo. De esta manera, cuando hagamos un análisis no lineal, se puede trabajar de una manera muy sencilla y muy práctica, ¿sí? Pero a nivel de material, la ductilidad es importante, porque yo tengo que conocer cuál es el concreto o qué tipo de confinamiento puedo utilizar para que sea dúctil, ¿sí? Ya queda más claro que cuando un concreto es más confinado, tiene un mejor confinamiento, tiene una mejor ductilidad. Si es menos confinado, obviamente tiene una pobre ductilidad. Entonces yo tengo que considerar, obviamente, dentro de una ductilidad de material, aquel que tenga un mejor grado de confinamiento. ¿Muy bien? ¿Para qué? Para luego conocer una ductilidad a nivel de sección.
¿Cómo yo conozco la ductilidad a nivel de sección? Ya la conozco a nivel de material. Ahora, ¿cómo la conozco a nivel de sección? A nivel de sección es importante conocerla. ¿Por qué? Porque justamente una de las maneras de cómo conocer la ductilidad a nivel de sección es justamente a través del diagrama momento-curvatura, como tú puedes ver acá. El diagrama momento-curvatura es para una sección, pero el diagrama momento-curvatura utiliza y requiere sí o sí los modelos constitutivos del material que se está creando. O sea, si tú estás creando un diagrama momento-curvatura de una sección que sea de concreto armado, tienes que usar el modelo conductivo de un concreto y el modelo conductivo de un acero, de refuerzo, obviamente, ¿no? Entonces, la ductilidad a nivel de sección se mide o se conoce a través del diagrama momento-curvatura. Y a nivel de elemento, profesor, hay otro diagrama que quizás no lo has escuchado mucho, o quizás sí lo has escuchado, es el diagrama momento-rotación. Diagrama momento-rotación es muy similar al diagrama momento-curvatura, pero ya es a nivel de elemento. Ya no es a nivel de sección, ahora es a nivel de todo el elemento. Y el diagrama momento de rotación, te adelanto, es el pie principal para poder crear las famosas rótulas plásticas. O sea, para crear las rótulas plásticas necesito llegar hasta el diagrama momento de rotación. No me bastaría con llegar al diagrama momento de curvatura, pero necesito aprender a hacer el diagrama momento de curvatura para luego hacer el diagrama momento de rotación. O sea, todo está amarrado si te das cuenta. Yo no puedo ir de frente al diagrama momento de rotación sin conocer cómo crear un diagrama momento de curvatura y sin conocer cómo hacer un modelo constitutivo. En este caso nosotros vamos a trabajar solamente con el diagrama momento de curvatura y vamos a utilizar unos conceptos básicos de los modelos constitutivos más sencillos para el concreto y para el acero, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer obviamente más adelante. Bien, chicos, entonces la utilidad es una de las propiedades más importantes porque se relaciona con el daño, la falla y la disipación de energía de la estructura durante un sismo. Es muy importante, sobre todo esta última parte, chicos. Disipación de energía durante un sismo. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Y con eso quiero que me prestes mucha, pero mucha atención. La única manera de que una estructura pueda disipar energía sísmica de manera correcta es a través de la ductilidad que tenga ella. A mayor grado de ductilidad, mejor posibilidad de que la estructura pueda disipar energía sísmica. Si no tiene un grado de ductilidad, no es de esperar que disipe energía sísmica. Y si no disipa energía sísmica, se recarga y empieza a fallar de una manera repentina. Entonces necesito darle ductilidad para que ésta pueda disipar energía sísmica. ¿Cómo se lo doy, profesor? A nivel de material, a nivel de sección y a nivel de elemento. Pero en ese taller vamos a aprender a cómo darlo a nivel de sección utilizando unos puntos básicos de nivel de material. Y en otro curso que se viene más adelante, solamente me voy a centrar a nivel de material. Es decir, vamos a aprender a crear los modelos conductivos para que luego tú ya tengas el paquete completo y puedas tranquilamente hacer un diagrama momento o rotación. Bien, chicos, pero eso más adelante. ¿Cómo se logra que un miembro tenga ductilidad? Si ya has escuchado, ya sabes que la ductilidad es importante para poder disipar la energía sísmica. Pero ¿cómo logro que un miembro tenga ductilidad? Esa es mi pregunta. Muy bien. Concreto confinado versus concreto no confinado. Ya hablamos de eso. Ya sabemos que obviamente un concreto confinado genera mayor ductilidad a nivel de material que un concreto no confinado. Eso ya queda más que clarísimo. Los estribos justamente cumplen esa función. Los estribos confinan, ¿por qué? Porque al confinarlo a una menor separación de los estribos generan una mayor ductilidad para que el concreto no explote y el acero de refuerzo pueda ceder más y más y más, generando mayor ductilidad. Entonces, a nivel de material, obviamente sabemos que el concreto confinado genera una gran ductilidad. Este es uno de los modelos de Hongstam también. Obviamente, esto que pongo como ejemplo Hongstam, nada más, puede ser cualquier otro modelo. Puede ser, por ejemplo, el modelo de Ken y Parr. Por ejemplo, el modelo de Ken y Parr, a diferencia del modelo de Hongstam, el modelo de Hongstam, para los chicos que quizás no conocen mucho de estos modelos constitutivos, es uno de los primeros modelos que se generó para el concreto no confinado, ¿sí? Uno de los primeros, a través de una ecuación de 2 tramos, representó el comportamiento real del concreto no confinado. Obviamente, aquí no hay grado de ductilidad, porque es un concreto no confinado, tiene mínimo, casi nada de ductilidad. En cambio, cuando ya se empezaron a estudiar los modelos constitutivos para los concretos confinados, sí. Por ejemplo, este concreto confinado que es a través del modelo conductivo de Ken y Parr es justamente, si tú ves acá, para un confinamiento de 10 centímetros, de 15 y de 20. Tú miras la línea verde,
cae por acá. La línea roja por acá y la línea azul por acá. ¿Quién tiene mayor posibilidad de deformarse? Mira, desde este punto es el verde. Y el verde está confinado a 10 centímetros. O sea, tengo estribos que están separados cada 10 centímetros. Mientras menor sea la separación de mis estribos, obviamente tengo un mejor desplazamiento, es decir, una mejor ductilidad a nivel de material. Entonces estoy comprobando que sí, Ken y Parr, cuando hizo su modelo matemático, considerando los grados de confinamiento, concluyó que cuando el confinamiento es menor, es más bajo, digamos, están más juntitos los estribos, obtengo un mayor desplazamiento en mi material, cosa que Hohnstamp no había complementado porque él solamente llegó hasta nivel de material. Pero, como dicen que toda cosa se puede mejorar, justamente vino el que ya te comenté en un inicio, Mander. Mander sí establece una ecuación mucho más elaborada, toma en cuenta muchas más condiciones, muchas más realidades, y obviamente él también crea su modelo para lo que es el concreto confinado, no confinado y parcialmente confinado, para secciones circulares y para secciones rectangulares, o sea, lo hace más amplio y mucho más completo. Entonces, Mander también llega acá a la misma conclusión de Ken y Parr, donde dice que cuando el confinamiento es menor, o sea, es menos separados, los estribos obtengo un mayor grado tanto de resistencia, porque mira, este es el de 10 centímetros, todo esto es para el concreto de 280. Tengo el de concreto de 280 con estribos a 10 centímetros, alcanza una mayor resistencia en comparación con el de 15 y con el de 20 centímetros. Y aparte alcanza una mayor desplazamiento, una mayor deformación, o sea, el confinamiento no solamente mejora la resistencia, sino también mejora el grado de confinamiento. Eso es lo que concluyó al final Mander con esta investigación que forma parte de su tesis doctoral y que también forma parte de los modelos que están incorporados en el SAP y en el TAPS, por si no lo sabía, ¿sí? Bien, ¿cómo se obtiene una correcta respuesta de la estructura? Ya hemos hablado de eso, de la ductilidad. La ductilidad, obviamente, forma parte para que se den la ruta de las plásticas, y eso es a través de la disipación de la energía. O sea, estos tres parámetros se juntan entre sí, porque al final lo que yo voy a querer siempre, acuérdense qué cosa es una correcta disipación de la energía. Yo necesito disipar energía, y lo hago a través de la ruta de las plásticas generadas, ya sea en vigas, en columnas, en muros, pero para que esas rutas plásticas se generen, requiero diagramas con momento de rotación, que va a depender del diagrama momento de curvatura. O sea, todo está amarrado, por decir así, ¿no? Entonces, la ductilidad me lleva a una correcta formación de roturas plásticas y me lleva a una correcta disipación de la energía sísmica. ¿Bien, chicos? Bien. ¿Y para qué? Pues justamente es necesario que las estructuras sismo-resistentes posean una gran ductilidad para poder incurrir en grandes deformaciones dentro del rango inelástico y llevar a cabo una correcta formación de rótulas plásticas en sitios estratégicos. Es decir, no se generen en cualquier sitio, o sea, hay que tener cuidado con eso, con el fin de disipar toda la energía posible en aquellas zonas. Entonces, es decir, si yo quiero disipar energía sísmica, lo voy a hacer a través de las rótulas plásticas. Y estas rótulas plásticas tienen que estar en sitios estratégicos, no en cualquier punto, no en cualquier zona. Sitios estratégicos que me permitan disipar la energía de manera gradualmente hasta disipar toda la que pueda. Y la estructura no esté recargada y no vaya a colapsar. Pero al final todo nace hasta qué grado de ductilidad puede alcanzar. ¿Te das cuenta? Todo está amarrado. Y ya te mencioné que una de las maneras como se puede obtener una correcta, digamos, respuesta de estructura a través de la ductilidad es a través del diagrama momento curvatura. Y aquí recién entro a meterme de lleno a este señor, al diagrama momento curvatura. Bien, tengo acá una sección creada en programa SAP, que también lo vamos a hacer en nuestro curso de las sesiones. Este programa me permite a través del Session Designer, por si alguno ya lo conoce, crear una sección con la geometría que yo lo estoy planteando, con los aceros que yo lo estoy planteando, respetando los desplazamientos, y me puede generar automáticamente un diagrama momento curvatura, como tú puedes ver acá. Pero también si yo lo hago manualmente, llego a lo mismo, o digo, es muy pero muy aproximado cuando sé realizarlo. Cuando sé realizarlo manualmente, llego a un caso muy pero muy similar, y aparte entiendo cómo se genera manualmente y qué debo de hacer en el software para obtener un correcto diagrama momento curvatura. Entonces, para obtener una correcta respuesta tengo que tener ductilidad, rótulas plásticas, disipar la energía, y una forma de cómo medir justamente esa ductilidad es a través del diagrama momento curvatura. Pero hasta acá tú te podrás bien, profesor, ya me dio la base, ya me hizo recordar muchas cosas, pero falta algo. O sea, me habla de diagrama momento curvatura. Bien. ¿Qué es el diagrama momento curvatura? A ver, ¿qué es? Porque al final yo conozco que es un diagrama, es un momento con un phi, con una curvita por ahí, por acá, pero no logro entender claramente qué es el diagrama momento curvatura.
Acá tengo una gráfica que a mí me gusta muchísimo, que lo saqué de una investigación de MacGregor, mejor dicho, en el 2012, donde toma en cuenta esta sección, este perfil que creo que para todos nosotros es muy conocido, ¿no? ¿Quién no ha conocido este perfil? ¿Quién no lo ha visto en la universidad en sus primeros ciclos? ¿No? Tengo acá una sección de viga con cierta cantidad de acero, con cierta dimensión y con cierto peralte efectivo, ¿no? Entonces vemos que cuando la viga se está deformando por las caras externas que ven en mi viga, obviamente yo tengo que tomarle como una fotografía a la parte lateral, ¿no? La parte lateral de mi viga. Esa parte lateral es justamente el diagrama o el gráfico de deformaciones, ¿no? Como dice acá, ¿no? El gráfico de deformaciones. Este gráfico de deformaciones va a representar dos cosas. Lo que se va deformando el concreto en la parte de arriba, porque obviamente es como si fuera un momento en esta forma. La zona de abajo es tracción y la zona de arriba es compresión, por lo tanto en la parte de arriba me está representando el comportamiento, la deformación de mi concreto, y en la parte de abajo obviamente la cedencia y la deformación de mi acero. Ya te expliqué, el concreto no soporta tracciones, claramente, ¿no? Acá hay dos puntos muy importantes. Uno es esta línea recta. Muchos de nosotros ya han recordado que hay una ley, no me acuerdo su nombre claramente, pero que considera que las secciones planas permanecen planas, por decir así, ¿no? Es un principio básico que se hace mucho en lo que es concreto armado, ¿no? Entonces, cuando se va deformando esto, o se va, digamos, incrementando el momento, poco a poco, desde el nivel 0 va incrementando el momento, esta gráfica, que es recta, se va inclinando gradualmente, una tras una, una tras una. Y el eje neutro, que es importantísimo también conocer ese concepto, no va a ser constante, va a ir cambiando porque va a ir subiendo y va a ir bajando, subiendo y bajando a medida de cómo va aumentando este momento. Entonces, al aumentar este momento, se aumenta la deformación de mi concreto y aumenta la deformación de mi acero. Y este eje neutro va a ir variando a medida de que aumenta estos momentos. Al variar digamos, el eje neutro, al variar esta deformación y al variar esta deformación, de acá va a formar un ángulo, como puedes ver acá. Y este ángulo es lo que nosotros conocemos como la curvatura. Esta curvatura es la que se da entre la sección plana y la sección digamos, inclinada, que se forma a medida que va avanzando este momento. Es decir, así como no es constante esa deformación, así como no es constante esta deformación para el acero ni para el concreto, así como no es constante la posición del eje neutro, tampoco va a ser constante esta curvatura, porque esta curvatura obviamente va a nacer desde un nivel 0 y va a avanzar, va a crecer hasta que justamente el concreto alcance su máxima deformación, que es 0.003 o 0.004 dependiendo, y hasta donde el acero haya alcanzado ya su máximo deformación, ¿no? En ese momento se obtiene la curvatura final, pero la curvatura es todo un rango, van haciendo de poquito a poquito a medida que el momento van haciendo. Entonces, si te das cuenta, es una combinación entre el momento y este ángulo. O sea, el diagrama de momento de curvatura tiene que ver mucho con eso. Es un versus entre el momento que se va generando y justamente el ángulo que se va formando entre la zona recta y la zona que va inclinándose. Este diagrama luego pasa un diagrama de esfuerzo, como puedes ver acá, representa el comportamiento real de mi concreto, de mi acero de refuerzo, y luego salen las digamos, fuerzas de compatibilidad para encontrar mi equilibrio, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo esto? Esto que está acá me genera justamente el diagrama momento curvatura, que es una gráfica que va a estar representada por el momento en el eje Y la curvatura en el eje X. Ese momento versus curvatura es lo que se llama justamente diagrama momento curvatura. Pero si tú te das cuenta, se está generando de acuerdo a lo que te comenté. El momento va arrancando desde un nivel 0. Va aumentando el momento, y a medida que aumenta el momento, la sección plana ya no será plana, va a ir cambiando, va a ir generando un pequeño ángulo, y ese ángulo que conocemos como curvatura va a ir creciendo hasta que un punto, hasta donde el esfuerzo del concreto sea máximo, que puede ser en algunos casos 0.003, según también la norma peruana. Hasta aquí llegaría mi diagrama momento curvatura. Otra cosa que puede ser que sea 0.04, llegaría hasta aquí. O sea, el límite al final lo pone este señor, porque yo quiero hasta el punto donde el concreto falle, explote, hasta ahí nada más, porque de ahí ya no hay más, ya no existe, ya falló. Entonces hasta ahí alcanza, digamos, el diagrama momento curvatura, ¿no? Es una gráfica que me va a representar el verso entre lo que incrementa mi momento con lo que se va alcanzando de curvatura al momento que va deformándose la viga por el efecto del momento flector, ¿sí? Entonces, para tenerlo más claro, el diagrama momento curvatura de una viga de concreto armado es una representación gráfica de la capacidad de la viga para resistir un momento flector. Ojo acá, resiste un momento flector en función de la curvatura generada por esa flexión. Es decir, ¿ok?
es un diagrama que me va a representar a mí la capacidad de mi viga para retirar un momento flector en función de la curvatura generada justamente por esa misma flexión. ¿Ven qué, chicos? Espero que esta parte de acá haya quedado claro. Esa manera teórica aún, no te preocupes, luego vamos a hacerlo a manera práctica, pero quiero que entiendas que esa manera teórica por ahora, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es la curvatura? Muchos me dirán, ¿no? Pero profesor, a ver. Diagrama momento curvatura. Momento yo sé qué cosa es. Sí, yo creo que eso me han explicado hasta decir basta, ya me han contado los momentos flectores en mi viga, ya. Pero la curvatura sí no me queda muy clara, profesor, porque ese término de curvatura yo sinceramente no la he escuchado mucho tanto, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta gráfica que ya te acabo de ver acá, de que es de MacGregor en el 2002. Ya te fui explicando cómo se genera esa curvatura, pero yo te expliqué algo, ¿no? Este perfil de deformaciones que ves acá es el perfil lateral, ¿eh? No es el frontal, por si acaso. A medida que la viga se deforma, es el lateral, ¿ok? Es el lateral. Yo te estoy mostrando ahorita esto. Es el perfil frontal de mi viga. Pero esta viga obviamente tiene esto que está acá, ¿no? Exactamente. Cuando llega la carga externa, que eso de acá se va a flectar. Mira esto que está acá. Porque al final lo que yo voy a hacer es esto que está acá. Este perfil recto. Esto que está acá. Esto que está acá. Esta es la deformación de mi concreto. Y como acá está mi acero, esta es la deformación de mi acero. Este es el eje neutro. Y este es el famoso C, ¿no? ¿Quién escuchó el C? Entonces, esto que se forma acá es mi curvatura. Que a medida que este momento va cambiando, esto se va incrementando. Y eso que tengo acá justamente es lo que estoy viendo acá. Justamente acá. Esto que está acá. Muy bien. Si yo ya entendí eso, entonces, si yo ahora miro esa parte lateral que ya te expliqué y saco una porción que está acá, ¿no? Esta es la porción de la parte lateral de mi viga, ¿no? Acá está mi acero, está mi concreto, bueno, acero tanto en la parte en compresión como en la parte de tracción, acá no le he colocado, pero bueno, esta es, mira, ves, en la parte de tracción hay el concreto ya se está agrietando, el eje neutro está acá, hay un momento que lo está generando, acá está generando una carga axial, pero eso es, digamos, es un gráfico en general, y obviamente por las ecuaciones que tú puedes ver acá tienes justamente un radio, hasta el eje neutro, a través de las ecuaciones diferenciales, vas a final converger en una ecuación que es muy conocida por todos nosotros. Este que está acá, que es la curvatura, ¿no? La inversa del radio, como se dice así. La curvatura es la inversa del radio. Entonces, esta de acá, cuando yo voy despejando las ecuaciones, obtengo esto que está acá. Y esto que está acá justamente es este que está acá, la curvatura. Si tú tomas una, digamos, una semejanza de triángulos, aquí tienes acá la deformación del acero, del concreto, perdón, del acero, y tienes el peralte total, ¿no? El peralte efectivo que está acá. Si tú vas haciendo, digamos, ecuaciones básicas, llegarás justamente a esto, que la curvatura depende de la deformación del concreto, depende de la deformación del acero y depende del peralte efectivo. Entonces, cuando esto se va deformando, este va cambiando. Este va cambiando, por lo tanto, justamente estos señores cambian y van a ir variando, por lo tanto, la curvatura también va a ir cambiando. La curvatura tiene justamente una explicación matemática, no es que solamente sea un ángulo y ya, tienen todo un procedimiento diferencial, al final converge en una ecuación que es muy conocida por todos nosotros, que depende de la deformación de mi concreto, del acero y de D. Como la deformación del concreto no necesariamente es el S máximo, acuérdate que la del concreto es toda una gráfica que va variando distintos puntos. En este caso estoy tomando solamente la deformación máxima, es como si fuera una fotografía del estado último, nada más. Pero esta deformación tiene toda una historia de deformaciones. Este de acá también tiene toda una historia de deformaciones. Por lo tanto, este curvatura también va a tener toda una historia de curvaturas, que se junta con el momento y me genera el diagrama momento-curvatura. Esos ya son los principios iniciales para crearlo manualmente, nada más. Pero mira, depende del material concreto y acero de refuerzo. Por lo tanto, justamente crear el diagrama momento-curvatura, necesito conocer cuál es el modelo conductivo para mi concreto y el modelo conductivo para mi acero. Si yo cambio de modelos conductivos, obviamente que cambia el diagrama momento-curvatura. El diagrama momento-curvatura depende del tipo de modelo conductivo que yo esté utilizando para generarlo. Si yo utilizara, por ejemplo, el modelo de Hohnstamp para mi concreto y el modelo elastoplástico para mi acero y genero un diagrama momento-curvatura, me sale un gráfico, me sale un cierto valor. Si ahora cambio el modelo conductivo de mi concreto y uso Ken y Parr,
o uso Sakino, o uso Mander, y para mi acero uso, no sé, yo Restrepo, por ejemplo, ya me cambia todo el panorama. Me sale otro diagrama de momento de curvatura. El diagrama de momento de curvatura ni siquiera es fijo, va a depender del modelo matemático que tú estés utilizando para ciertos fines. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se obtiene el diagrama de momento de curvatura? Tú me preguntarás, bien, profesor, ya me contó qué es el diagrama de momento de curvatura. Ya me explicó cómo se forma, qué pasa con el momento, qué pasa con la curvatura. Ya me explicó qué es la curvatura, pero ahora, ¿cómo se obtiene el diagrama de momento de curvatura, profesor? Si bien es cierto, esto lo vamos a hacer en las siguientes sesiones, en las siguientes 2, 3 y 4. Vamos a crear manualmente con hoja de MATLAB+, ya te voy adelantando desde ahora. Yo voy a trabajar con MATLAB+ para crear el diagrama momento curvatura. Si no lo tienes instalado, tienes una semana para que lo instales, chicos. Por favor, ahí ya depende de cada uno para que puedan trabajar, porque yo voy a utilizar MATLAB+ para generar el diagrama momento curvatura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo se obtiene? El diagrama momento curvatura se obtiene a través de ensayos experimentales. Es una manera, o sea, es la manera correcta, sí, porque al final todo lo que es a través de ensayos es lo que simula la realidad. No hay discusión ahí, ¿sí? O mediante cálculos teóricos, que es lo que vamos a hacer justamente el día, digamos, en este taller, ¿no? Obviamente porque no voy a hacer ensayos experimentales porque no tengo un laboratorio y tampoco lo voy a llevar a un laboratorio, chicos. O sea, vamos a hacer a través de cálculos teóricos. Muy bien. Y proporcionan información valiosa que permite determinar la capacidad resistente de mi viga, así como analizar su comportamiento ante diferentes cargas y condición de servicio. En esta parte me quiero centrar, condición de servicio. Cuando creamos el diagrama momento curvatura, te vas a dar cuenta, ¿me entiendes? Que yo voy a pasar por 3 puntos, ¿ok? Por 3 estados. El estado cuando se agrieta, el estado cuando esté fluyendo y el estado cuando esté agotado, o el estado último. Entonces, esas son etapas o condiciones que justamente va a pasar mi viga, ¿me entiendes? Una de ellas va a ser la de servicio, pero otra va a ser el estado último. Entonces, conocer esas etapas a mí me lleva a generar ecuaciones diferentes para cada etapa y generar mi diagrama momento curvatura de manera aproximada, porque de manera general o completa en sí barro todo, pero voy a explicarles de las dos maneras, la general y la aproximada, ¿sí? Así que no se preocupe. Pero para generar mi diagrama momento curvatura, como ya te expliqué, dependo del material que yo voy a utilizar, qué modelo matemático voy a utilizar para mi concreto y qué modelo matemático voy a utilizar para mi acero de refuerzo. Ambos en conjunto, conociendo las etapas de mi viga, puedo generar, y las ecuaciones, obviamente, puedo generar el diagrama momento curvatura, tanto para una zona en tracción como para una zona en compresión. ¿Ok? Tener en cuenta eso. Bien, ejemplo. Este es un ejemplo rápido, solamente lo voy a mostrar nada más, no voy a explicar mucho porque lo vamos a hacer manualmente después. Vamos a utilizar una viga desarrollada en MATLAB+ con ciertas dimensiones, con cierto grado de acero. Vamos a definir algunas propiedades básicas que ya conocemos dentro del concreto armado. Vamos a utilizar, digamos, unos diagramas de esfuerzos de formaciones, tanto para el concreto como para el acero. Y en conjunto vamos a crear el diagrama momento curvatura, como lo puedes ver acá, ¿no? En este diagrama momento curvatura vamos a conocer cuáles son los grados de los momentos que van alcanzando, cuál es la curvatura y sobre todo la ductilidad de la sección, que es dividiendo la ductilidad última o la curvatura última entre la curvatura de excedencia. Por eso lo voy a explicar qué cosa es la curvatura última, qué cosa es la curvatura de excedencia, cómo se construye acá, cómo se forma esto y cómo se forma esto en la siguiente sesión. Así que si estás interesado, pues acompáñame el próximo domingo a la misma hora para que aprendas a cómo crear justamente el diagrama momento curvatura. Acuérdate que este curso es totalmente gratis, por lo tanto no sé qué más te puede detener a que no puedas asistir. Bien, chicos, entonces esto es lo que tengo acá. Lo que vamos a hacer la próxima semana es un diagrama como el que ves acá. Yo lo llamo un diagrama aproximado porque obviamente no es el real no es todavía. El real mismo lo vamos a hacer en la tercera sesión. Este lo vamos a hacer en la segunda sesión, donde vamos a crear un diagrama aproximado. Yo te voy a explicar primero por qué aproximado y por qué real. ¿Cuál es la diferencia? Pero si me logras entender cómo se crea de manera aproximada, me vas a comprender cómo se crea de manera general. De eso no tengo ni la menor duda, ¿sí? Muy bien. Pero una vez que hemos creado el diagrama momento curvatura, ya lo entendí, ya me enseñó, ya lo aprendí, ¿en qué lo puedo aplicar, profesor? ¿En qué me sirve a mí conocer el diagrama momento curvatura? Por ejemplo, ves acá esta gráfica, está elaborada en MATLAB+, y esta gráfica me está hablando de dos cositas. Un acero mínimo, un acero máximo y un acero balanceado. Esos conceptos que hemos escuchado de acero mínimo, acero máximo, acero balanceado, ¿por qué crees que existe? Tiene su sentido, tiene su fin. Cuando tú diseñas una viga, siempre el acero que tú propones debe estar por arriba del mínimo y por debajo del máximo, ¿no? Incluso el máximo se considera como un porcentaje del balanceado.
Nuestra norma peruana considera que el acero máximo o la cuantía máxima es el 75% de la cuantía balanceada. El ASI lo trabaja de otra manera, pero mira, ni siquiera te vas al balanceado, sino reduces hasta un 75% el balanceado para que ese sea tu máximo. ¿Y por qué haces eso? Porque si tú lo haces a través del diagrama de momento de curvatura, mira, dirás, si yo considero el acero mínimo de todos, mira cuál es el grado de deformación que va a tener mi viga. Pero obviamente considerar un acero mínimo no es factible porque a veces la carga es tanta que con acero mínimo no es suficiente. Y ya voy aumentando mi acero. A medida que yo aumento mi acero y me acerco al acero máximo, mira qué diferencia hay. Casi nada o nada de deformación. Entonces pierdes una gran utilidad a medida de que te acercas al acero máximo. Pero si te fueras hasta el acero balanceado, olvídate. Ya no hay nada de ductilidad. No hay nada de deformación. No es nada dúctil. Por lo tanto, conocer estos conceptos a través del diagrama de momento de curvatura es importantísimo para saber en dónde vas a colocar tu viga con cierta cantidad de acero. ¿Qué más? El acero, como te expliqué, ¿no? El acero de refuerzo, ¿cómo afecta a mi ductilidad? Esta gráfica muestra que a medida que yo aumente mi acero en tracción, en la zona en tracción, yo voy aumentando. Mira qué pasa con la ductilidad. Va cayendo. Entonces ahí justamente se comprueba ese mito o esa frase que te han explicado, ¿no? A medida que tú aumentas el acero de refuerzo, ganas resistencia, sí, pero pierdes ductilidad. Por lo tanto, nunca digas o nunca escuches eso de que, póngale más fierro, profe, no pasa nada, gano resistencia. Es cierto, ganas resistencia, pero pierdes ductilidad. ¿Y cómo lo compruebo eso? Acá está. Con esta gráfica tú compruebas, a medida de que aumentas el acero de refuerzo en tu sección, pierdes ductilidad. Otra aplicación, profesor, de lo que está acá. El acero en compresión. ¿Te acuerdas que te expliqué? Que a través del acero en compresión uno puede saber si estás aumentando o estás perdiendo tu utilidad. Y te voy adelantando que justamente el trabajo del acero en compresión no solamente es cerrarte la canestilla con el estribo, sino también es aumentarte la ductilidad. Y eso está comprobado a través de estas gráficas, justamente que son a través de los diagramas momento-curvatura. El acero en compresión te aumenta la utilidad. Ese es uno de los fines también por el cual yo coloco acero en compresión y lo hago trabajar. Porque me mejora la ductilidad obtenida solamente con un acero en tracción. Son aplicaciones. ¿Hay más? Claro que sí, hay mucho más. Incluso uno puede hacer un diagrama de momento de curvatura por una viga reforzada. Reforzada con vidrio, reforzada con fibra de carbono, reforzada con una ampliación de mi sección. O sea, se puede aplicar, pero siempre cuando tú entiendas cómo crear lo básico. Cuando tú creas lo básico, ya sabes, vas a poder crear para demás casos. ¿Sí? Entonces, esta es la aplicación. Esto es lo que te quiero mostrar y esto es lo que vamos a ver hasta el día de hoy y luego más adelante vamos a explicar todo lo concerniente a la parte operativa, ¿sí? Gracias chicos nuevamente con cada uno de ustedes, gracias por estar hasta el final del video y nos vemos en la siguiente sesión, así que no olviden seguir el canal y nos vemos hasta el próximo domingo chicos. Gracias, chao chao.